Hola, soy Daniel Mosencagua, el Doctor Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. En el programa de hoy hablaremos del robot pianista por excelencia. Desde la red nos hablarán del COVID y los niños. La lectura recomendada es sobre fractales y el investigador invitado nos platica sobre las sensaciones dentro de un auto. No se vayan porque esto se va a poner muy bueno. En la sección de Guapuras hablamos de personajes, eventos o logros de nuestra universidad. Hoy presentamos a uno de nuestros más grandes generadores de vocaciones científicas y tecnológicas, un robot. Veamos la cápsula. Hola, soy Estefanía Castillo González y el día de hoy te quiero platicar acerca de Don Cuco el Guapo. Pionero de la robótica en México, Don Cuco el Guapo fue diseñado y construido en el Departamento de Microelectrónica del ICUAP en agosto de 1992 por un equipo de 30 investigadores y 20 estudiantes de diferentes disciplinas, liderados por los doctores Alejandro Pedrosa Meléndez, Elsa Chavira Martínez, Domingo Vera Mendoza y Héctor Simón Vargas Martínez. Su construcción mostraba una aplicación del procesador ILA 9200, diseñado en 1985 por científicos de Argentina, Brasil, Colombia, España y México, para la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Su fabricación se realizó a contrarreloj, en tan solo 6 meses. Lo guapo se debe a su apariencia humanoide transparente, diseñada por la escultora Gloria Erika Weimer. Lo anterior permitió que sus componentes y sistemas sean visibles. De esta forma fue posible mostrar cómo funciona la inteligencia artificial, el cerebro y el sistema nervioso robótico, principios para el desarrollo de aparatos enfocados a la creación de prótesis y otros biomédicos. Don Cuco es capaz de ejecutar baladas, rock y música clásica, sin dejar de lado la cumbia y la ranchera. Mide 1,98 m y pesa 175 kilogramos. Lo han visto en vivo 4 millones de personas en 50 países, sin contar sus participaciones en televisión y cine. Es citado en libros de textos e incluso su imagen está plasmada en 2 murales de la ciudad. Una escultura a tamaño real del robot se ubica en el lobby del Teatro del Complejo Cultural Universitario. En el 2021, acaba de publicarse un libro sobre este robot, editado por la UAP y escrito por el doctor Alejandro Pedrosa. Por lo anterior y mucho más, Don Cuco el Guapo es la guapura de la semana. En el espacio de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la maestra Livia León del Nodo Puebla nos trae una entrevista sobre COVID y niños. Vamos a verla. Buenas tardes. En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Alfredo Torres, profesor distinguido Germán Barnett en microbiología e inmunología, rector asociado y director de diversidad en la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston. Es un bacteriólogo, vacunólogo mundialmente reconocido con experiencia en el estudio de patógenos bacterianos. Ha publicado más de 140 artículos arbitrados en temas relacionados a la patogénesis microbiana, seguridad alimentaria y desarrollo de vacunas y terapéuticos. En Latinoamérica, él es el fundador y actual coordinador de la Coalición Latinoamericana para la Investigación de Escherichia coli. Actualmente, en los niños, la enfermedad por COVID grave es rara. Sin embargo, hay casos de síndrome de inflamación multisistémico causado por este virus, que puede ocasionar hospitalización y muerte. Ante las nuevas variantes que continúan apareciendo, esta situación podría ser más frecuente. En países con vacunación masiva de adultos, las infecciones en niños han disminuido en un 84%. En Israel, las escuelas abrieron en marzo y actualmente se habían registrado 1,5 casos de niños no vacunados por cada 100,000 habitantes. Pero esta situación es distinta en nuestro país. Doctor Torres, es un gusto saludarle, espero que se encuentre muy bien y nos gustaría hacerle algunas preguntas. Y bien, a medida que la vacunación avanza en México, cuando se llega a un porcentaje considerable, ¿existe un efecto en la disminución de infecciones en niños?
Adriana, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sí, claro, la medida que tenemos actualmente para tratar de disminuir la transmisión del virus entre una persona y otra y evitar que haya tantos casos graves de la enfermedad es a través de la vacunación. La vacunación, obviamente, es un proceso que nosotros utilizamos para evitar que las personas tengan enfermedad grave, pero eso no significa que no se puedan infectar con el virus. Pero ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, 10 personas y de esas 10 personas tú tienes 8 que están vacunadas y 2 que no están vacunadas? Bueno, el virus tiene menor probabilidad de brincar entre las personas vacunadas de una a otra, porque como sea, esas personas tienen anticuerpos que las van a proteger. Esa es una razón. Y segundo, se ha encontrado que la cantidad de RNA mensajero que hay dentro de las personas vacunadas que se hayan infectado es muchísimo menor a las personas que no están vacunadas. Entonces, si tenemos solamente 2 personas vacunadas, el virus tendrá una etapa más difícil para poder transmitirse de una persona a otra. Ahora, ¿qué sucede con los niños? Desafortunadamente, las vacunas todavía no están aprobadas para niños menores de 12 años. Entonces, la única manera como nosotros tenemos para proteger a los niños menores de 12 años es vacunando a la gran mayoría de las personas mayores de 12 años. ¿Para qué? Para darles cierta protección a esos niños mientras las vacunas para esa edad se aprueban en los diferentes países. Doctor, ante la aparición de nuevas variantes y que con los niños no vacunados, ¿es posible que estos niños no vacunados se conviertan en un semillero de estas nuevas variantes? Sí, Adriana, siempre hay un riesgo. Básicamente lo que ha pasado y la aparición de las variantes es exactamente el caso que estás describiendo ahora. El virus empezó a transmitirse de una persona a otra. Para la audiencia en general, los virus no se replican independientemente de las células humanas. Forzosamente tienen que entrar a las células humanas o animales y ahí hacer un proceso de replicación para generar más virus. Sin esa etapa de replicación, los virus no pueden existir, no pueden sobrevivir. Entonces, en este caso, lo que sucede es que a veces las células humanas o células de animales cometen errores cuando están copiando la información del virus. Y esos errores que se adicionan a la información genética del virus se convierten en modificaciones, en el caso del virus, de los aminoácidos que forman parte de su estructura proteica en la superficie. Y esos cambios pueden hacer que ahora tengamos una variante, un virus un poco diferente, porque expresa una proteína que no es exactamente la misma que tenía el virus original, o tenga la capacidad de producir un poco más de proteína S, que es la proteína que está en la superficie, y eso aumente la posibilidad de que este virus se pegue al receptor de las células humanas, que es lo que se cree que está pasando con la variante Delta, que produce más proteína S en su superficie, por lo tanto, por eso se puede transmitir mucho más fácil. No es que tengamos más copias del virus. Ahora, también lo que se ha encontrado es que puede haber, estos virus pueden generar una infección más fácil porque la carga viral que pasa de una persona a otra es mayor. Por ejemplo, en los virus originales se decía que teníamos cierta cantidad de virus que pasaban de una persona a otra y se infectaban. Ahora, con el virus Delta se ha encontrado que hay personas que tienen de 100 a 1000 veces más virus en esa partícula de saliva, que es la que se transmite a otras personas. Por eso es mucho más fácil que haya transmisión de este virus. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta específicamente sobre los niños, lo que no queremos es que el virus esté circulando en los niños por mucho tiempo. Aunque ellos aparentemente no presentan enfermedad, muy pocos de ellos presentan enfermedad grave, lo que no queremos es darle tiempo al virus que empiece a mutar y ahora se empiece a adaptar a los niños y pueda causar enfermedad en los infantes.
Doctor, ante esta situación y esperando que no se produzca esta situación en los niños, ¿cuál es la situación actual de la investigación para las vacunas para niños menores de 12 años? Sí, mira, no todas las vacunas que están aprobadas en México, que hasta el momento llevamos 7 vacunas aprobadas en México, no todas están haciendo estudios en personas menores de 18 años. Los estudios más avanzados que se conocen hasta el momento es la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que ya se hicieron estudios hasta personas o jóvenes mayores de 12 años. Y todos esos estudios ya se aprobaron en Estados Unidos y en algunos otros países para que la vacuna se empiece a aplicar a personas mayores de 12 años. Por casualidad, en la entrevista que estamos haciendo el día de hoy, que es lunes, se acaba de aprobar totalmente la vacuna Pfizer. Se le dio la aprobación completa a esta vacuna. ¿Qué significa eso? Que esa vacuna ahora ya se puede comercializar en los Estados Unidos y es más fácil que se accese y que la gente tenga más confianza porque ahora ya no es una aprobación de emergencia, sino que es una aprobación total. Esa misma compañía actualmente está llevando estudios fase 3 en niños menores de 12 años y se espera que a mediados de septiembre, principios de octubre, es cuando van a salir a la luz esos resultados de protección y de eficacia y de seguridad de esta vacuna en infantes. Esperemos que otras compañías como AstraZeneca o algunas de las otras compañías que están en México distribuyendo sus vacunas tengan resultados parecidos o puedan darlos a las personas que se encargan de la regulación de cada país para que se haga aprobación de estas vacunas a menores de edad. Qué buena noticia, doctor. Sin embargo, me gustaría que le explicara a la gente la diferencia entre infección y enfermedad por COVID-19 y qué pasa si estamos vacunados y cuando no estamos vacunados, qué pasa con este virus. En el caso del coronavirus, de 100 personas que se infectan, ¿sí? 100 personas, solamente un número muy pequeño, 20 de ellas, o el 20%, pueden presentar enfermedad, que significa que pueden tener síntomas respiratorios, pueden tener tos, fiebre, pueden presentar algunos otros síntomas un poco más graves, como neumonía, y solamente de 2 a 5 personas, ha habido casos hasta 10 personas, tienen síntomas graves, o sea que la enfermedad se desarrolla en una etapa grave, donde esas personas tienen que ser intubados, necesitan hospitalización, necesitan ser asistidos para poder respirar a través de oxígeno que se les den unos tanques, y entonces esas personas desarrollan enfermedad. Por eso mismo, muchas personas no creen en el virus, porque muchas personas, aunque se infectaron, no presentaron enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la vacuna? Bueno, lo que queremos hacer es que no vamos a prevenir que el virus entre en contacto con nosotros y podamos tener el virus dentro de nuestro organismo. Lo que queremos hacer es tener las herramientas posibles a través de los anticuerpos que producimos para evitar que si nos íbamos a enfermar, ahora no lo hagamos. Y aunque nos enfermemos un poco, sea una enfermedad grave, aunque estemos infectados. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Ok, doctor. Muchas gracias. Ante esta situación, por último, no vamos a evitar probablemente que los niños se infecten, pero tal vez podamos evitar la enfermedad grave si los adultos estamos vacunados. ¿Eso sirve? Claro, claro. Hay un concepto que se maneja mucho, que se dice la inmunidad de rebaño. Y básicamente lo puedo utilizar aquí para explicar lo que me estás preguntando. Inmunidad de rebaño significa que si en un porcentaje, en un grupo de personas, la gran mayoría de ellas están vacunadas, van a ayudar a prevenir que las personas que no se vacunen eviten tener infección u enfermedad. Cualquiera de las dos cosas, dependiendo el patógeno, dependiendo de la enfermedad. En el caso de nosotros, la única opción que tenemos en nuestras familias
es que los adultos todos estén vacunados, al menos en México hasta personas de 18 años, que todos estén vacunados, porque eso disminuye la probabilidad de que los niños entren en contacto con el virus. Y entonces lo que queremos es darles esa protección de cierta forma indirecta que podrían tener, ¿no? Porque pasan más tiempo en la casa, más tiempo con los papás, y lo que queremos es protegerlos. Yo sé que México van a regresar a la escuela muy pronto, entonces es importante mandarlos bien protegidos a los niños. A lo que me refiero con eso es uso de cubrebocas, enseñarles a hacer el distanciamiento social, lavado de manos, que debe ser constantemente. Esas son las 3 cosas que tenemos que tratar de educar a los niños, y eso los va a proteger, tanto a ellos como a sus profesores. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Y bueno, nos despedimos del doctor Alfredo Torres, doctor en microbiología e inmunología. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Muy bien, les presento al doctor Luis Abraham Sánchez Gaspariano. Él nació en Puebla en 1978. Tuvo el grado de doctor en ciencias con especialidad en diseño electrónico por parte del INAOE. Durante 2009 fue a doctorando visitante en un grupo de diseño de circuitos integrados en la Universidad de Twente en los Países Bajos. De 2011 a 2016 fue profesor de tiempo completo de la Universidad Politécnica de Puebla, donde fungió como coordinador del programa educativo de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Desde el 2017 a la fecha es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Electrónica de nuestra benemérita universidad. Doctor Luis, ¿cómo estás? Buenas Qué gusto tardes a tenerte acá. todos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, como siempre. A ver, cuéntanos, ¿qué andas haciendo ahorita en la facultad? Nos vas a platicar algo que tiene que ver con las sensaciones dentro del automóvil. Sí, fíjese que ahorita hay 3 tendencias muy fuertes en cuanto a lo que es el automóvil. Una de ellas es electrificación, es decir, sustituir el motor de combustión por motores eléctricos, que ya estamos a casi nada de que sea una realidad, ¿no? La otra es conectividad, o sea, que el vehículo pueda comunicarse no solamente con gadgets del conductor, ¿no? Como es lo que ahora hacemos, ¿no? Que conectamos el teléfono vía Bluetooth y escuchamos las indicaciones del Waze o del Google Maps ahí en el radio, sino que también se pueda comunicar con otros vehículos, se pueda comunicar con infraestructura, y esta conectividad pues pueda dar pie a lo que se conoce como una ciudad inteligente. Y la tercera es autonomía vehicular, o sea, que los vehículos se manejen solitos y los pasajeros pues puedan dedicar su tiempo y esfuerzo a otra cosa que no sea conducir. Entonces, esta última tendencia, que es la de autonomía, muchos piensan que es una tendencia tecnológica dada por el poder de cómputo que ya se tiene y la inteligencia artificial, pero realmente nace de una realidad, una triste realidad, que es el número de accidentes que se suscitan cada año, de accidentes viales. Entonces, el 87% de estos accidentes se dan por factores humanos. O sea, solamente un 8% se debe a fallas mecánicas, ¿no? Que fallaron los frenos, que falló algo en el vehículo, y otro pequeño porcentaje se debe a otro tipo de fallas, como puede ser condiciones de lluvia, algún obstáculo que se presente en el camino, etcétera. Entonces, la mayor parte de los accidentes se dan por cuestiones humanas, ¿no? Porque pues, manejamos en estado de ebriedad, porque no... Es lo que te voy a preguntar, ¿qué son esas condiciones humanas, no? O sea, sí, pues... se distrae uno. Sí, pues uno va manejando y va escribiendo mensajes en el celular, uno va no respetando los límites de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se le ocurrió a la gente que está en la industria del automóvil fue que, bueno, pues, si el problema son las personas, pues vamos a quitar a las personas, que no manejen ellos, Sí, ¿no? y que maneje la máquina, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esto no va a poder verse en el futuro inmediato, al menos a gran escala, ¿no? O sea, en algunos países podrá ser una realidad más cercana, como es el caso de los Países Bajos, donde las condiciones del país, un país rico, es un país pequeño, el despliegue de infraestructura no representa un costo tan elevado comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, con México, que son extensiones territoriales grandes. Entonces, ahí sí podemos pensar en muchas ciudades con estas características de autonomía vehicular. Pero en países como el nuestro, pues va a estar muy difícil, porque para que exista la autonomía vehicular, pues se requiere tener ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades con una gran conectividad.
Y esto pues todavía no es una realidad, ¿no? Habrá lugares dentro de ciertas ciudades donde sí se tengan estas condiciones y ahí podemos pensar en ver vehículos autónomos. Pero en la mayor parte de nuestro territorio no vamos a ver vehículos autónomos, al menos en el futuro cercano. Entonces hay que Entonces, buscar si no alternativas. tenemos esa realidad, no tenemos esa realidad, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es la tecnología que se está haciendo, por ejemplo, acá en la universidad? Sí, claro, exactamente. Pues al no tener esa herramienta de la autonomía, por lo que acabamos de comentar, pues hay que buscar alternativas, ¿no? Entonces, una realidad es que los factores estos humanos que decíamos, uno que tiene que ver mucho en la incidencia de accidentes viales es el estado de ánimo del conductor, ¿no? Existen muchos experimentos que se han realizado desde los años 50 del siglo pasado en modelos de dinámica vehicular que demuestran que ellos le llaman el factor lambda, porque hay una ecuacióncita por ahí de la dinámica vehicular, donde ese factor tiene que ver con qué tan reactivo es el conductor. O sea, qué tan reactivo es el conductor quiere decir si damos acelerones, nos pegamos mucho al vehículo de adelante, le damos errones a los vehículos cuando algo no nos gusta, etcétera, ¿no? Entonces, ese factorcito, factor lambda, hay que buscar la manera de cómo se puede volver un factor cercano a cero. O sea, cabe mencionar que este factor matemáticamente puede tener valores entre 0 y 1. Un valor cercano a 1 quiere decir que el conductor es muy reactivo, o sea, reacciona muy rápido, ¿no? A lo que va viendo, a lo que va percibiendo. Y un factor muy cercano a 0 es un conductor que es muy relajado, que no le importa si le dan cerrones, que mantiene una buena distancia entre vehículos, De etc. repente pensé que estaba dormido, si está en cero, está dormido. Sí, ese sería como que el ideal, ¿no? No, si está en cero quiere decir que no es reactivo, ¿no? O sea, que le puedes tocar el claxon con el clásico ta, 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 y no va no se le va a subir eso a la cabeza, ¿no? Y el uno es lo contrario, ¿no? O sea, medio lo ves de reojo y ya se enojó y ya te va a dar el cerrón con el carro y se va a bajar, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que vamos percibiendo, ¿no? Con el estado de ánimo del conductor. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente hacer uso de estímulos auditivos para poder mantener ese factor de reactividad cercano a cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues los estímulos pueden ser visuales o pueden ser auditivos, ¿no? Pero visuales no los podemos nosotros manipular, puesto que el conductor pues, tiene que ir atento a lo que va en el camino, ¿no? Tiene que ir viendo si hay peatones, las señales viales, etcétera, ¿no? Pero los estímulos auditivos sí los podemos controlar de alguna manera porque podemos hacer uso del radio, del equipo de sonido. Entonces nos hemos dado a la tarea de empezar a hacer una investigación, primero tratando de ver qué tipo de canciones son más favorables, ¿no? Para mantener un nivel de estrés y un nivel de relajación, un nivel de estrés bajo y un nivel de relajación alto. Entonces hemos hecho uso de tecnología que también es de última generación, que le llaman wearables. Existen diademas que se conectan y que nos dan señales de la corteza cerebral. Señales están ahí clasificadas, ¿no? Pero bueno, para no entrar en detalles técnicos, al final lo que buscamos es ver cómo esas señales afectan el estado de ánimo de la persona. Entonces, eso fue Las señales auditivas. No, ahorita, bueno, empezamos únicamente tomando las señales de varias personas bajo estímulos auditivos, bajo canciones que ya están, que han sido estudiadas y que se sabe que provocan una sensación de bienestar en las personas. Por ahí hay un investigador holandés que se llama Jacob Joly, que propone una fórmula, ¿no? Que es la fórmula que le llaman de la sensación de bienestar de una canción y tiene ahí una playlist, ¿no? Tiene una lista de canciones que se supone que son las que mejor sirven para este propósito. Entonces empezamos con esas canciones, empezamos a hacer mediciones, porque lo que él propone es un estudio basado en encuestas. Él es Pero tú sabes si las mediciones directamente en la persona. Sí, Creo que sí. ya habías hecho una prueba en un carro ahí en Estamos haciendo pruebas, sí, ahorita estamos haciendo pruebas, ya con con estímulos auditivos para ver qué tanto cambia, ¿no? Entonces ahí en lo que consiste nuestro experimento es que recorremos una ruta dentro de Ciudad Universitaria
y medimos los parámetros del conductor, ¿no? Le conectamos la diadema y vamos viendo cuáles son sus niveles de relajación y sus niveles de estrés. Más o menos establecemos ciertas condiciones, ¿no? Podemos ahí ver ciertos parámetros y luego volvemos a repetir la prueba, pero con estímulos auditivos, para poder ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, efectivamente, los resultados que hasta ahorita tenemos sí nos indican que los estímulos auditivos ayudan en buena parte a mantener niveles de estrés relativamente bajos y niveles de sensación de bienestar altos. Eso es interesante, aunque los hallazgos que hemos tenido no solamente tienen que ver con estas mediciones, ¿no? Hemos visto cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno podría pensar que yendo a mayor velocidad el nivel de concentración es mayor, y no. Cuando el conductor va a una velocidad alta, su nivel de concentración es baja. Y cuando se está estacionando, es cuando el nivel de concentración es más alto, ¿no? Cosas que a lo mejor pueden sorprender, ¿no? A mí en lo particular me sorprenden porque yo hubiera pensado que cuando se va a una mayor velocidad, pues se requiere una mayor atención, ¿no? Para precisamente cuidar cualquier posible siniestro que se pudiera suscitar. Mientras que cuando nos estamos estacionando, pues vamos a una velocidad muy baja, ¿no? Pero no, nos está diciendo lo contrario la medición, ¿no? Realmente, sobre todo en reversa, ¿no? Cuando se tiene que estacionar en reversa, sí, requiere una mayor atención, ¿no? Ok, muy bien, doctor. Pues, oye, pues entonces esto que nos está diciendo, pues es muy bueno, sí tiene que ver con lo que uno se imagina. Cuando yo me estaciono, pues me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Pero no había pensado en eso de que si vas más rápido, pues como que no estás tan atento. Se nos acabó el tiempo, doctor. No sé si te podamos invitar en otra ocasión para que nos detalles un poco más la investigación. Con todo gusto, claro que sí. Y bueno, pues te agradeceremos que nos hayas visitado. Al contrario, muchas gracias por la invitación y esperemos pronto tener la oportunidad de volver a platicar. Muchas gracias, doctor Luis Abraham Sánchez Gaspariano, de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. En la lectura de la semana, la maestra Ángeles Nolasco, desde Tehuacán, nos hace la invitación a leer sobre uno de mis objetos favoritos, los fractales. Escuchar hablar de figuras geométricas, números, compases, fracciones, o bien de tan solo nombrar la palabra matemáticas, generalmente no es un tema que apasione a todos, y por lo general preferimos alejarnos o cambiar la conversación para evadir situaciones que pueden tornarse complicadas y difíciles de resolver. Sin embargo, al evitarlas, olvidamos que están presentes en nuestra vida desde lo más sencillo hasta lo más complejo y que sus aplicaciones pueden ayudar a entender situaciones de la vida cotidiana con las que convivimos de manera permanente. ¿Has pensado en lo anterior? Tal vez en algún momento sí. Hoy vamos a platicar de un tema que seguramente despertará tu interés. ¿Sabes qué son los fractales y cuáles son algunas de sus aplicaciones? Pues bien, un fractal es el término que se deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Los fractales pueden ser poseedores de algunas de las siguientes propiedades: dimensión fractal, autosimilitud o autosemejanza, recursividad, ser abstractos o naturales y la escalaridad. Estas propiedades pueden ser aplicadas, por ejemplo, en calcular la población del año siguiente de una población de insectos o en el análisis auditivo de las diversas obras musicales. También en el área lingüística, donde pueden contarse el número de palabras y la frecuencia que éstas tienen, así como su rango, o bien para describir la arquitectura antigua. También están presentes en el estudio de la antropología y la arqueología, donde los fractales se definen como relaciones y dinámicas autosemejantes y de dimensión fraccionaria entre uno o más fenómenos perceptibles en distintos niveles de observación, sean abstractos o naturales. El estudio de la cultura maya y teotihuacana pueden ser ejemplo de lo anterior. Seguramente en tu mente se han generado una gran cantidad de preguntas y que encontrar sus respuestas ayudarán a entender con mayor claridad lo que son los fractales. Te invito a acercarte a la lectura y al conocimiento revisando con atención el artículo titulado Fractales y algunas de sus aplicaciones, escrito por Patricia Domínguez Soto y Wendy Rodríguez Díaz,
publicado en la revista Spinor en el periodo de julio-diciembre del año 2020. Se termina así la emisión de hoy. Yo soy Daniel Mosencagua, el Dr. Robot, y los invito a ver Ciencia a Tiempo los viernes 4:30 y los domingos a la misma hora en repetición. No olviden usar cubrebocas y cuídense mucho. Hasta la próxima.